Desde su debut en la gran pantalla en 1954, Godzilla se convirtió en el kaiju más famoso del mundo, capturando la atención de millones de personas de distintas generaciones. Con esta popularidad no es sorpresa que surgiera merchandising de la serie, desde juguetes hasta guitarras. Godzilla ha tenido un sinnúmero de productos. Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos en la historia de los juguetes de Godzilla para descubrir los primeros coleccionables de este kaiju, viaje que sorprendentemente nos llevará no solo a Japón, sino que también a Estados Unidos. Bienvenidos a Nippon House, yo soy Dano y el día de hoy hablaremos de los primeros juguetes de Godzilla. El primer juguete documentado de Godzilla data de los años 50 y es esta pistola la cual dispara municiones de madera con ventosas de goma en las puntas. Este rifle fue lanzado en 1955, el mismo año en que se estrenó la secuela Godzilla's Counter Attack, pero este juguete no fue el primer producto oficial de Godzilla, ya que antes de este kit se había lanzado un Karuta, que es un juego de cartas tradicional japonés. El Karuta de Godzilla llevaba por nombre Monster Karuta Godzilla y fue publicado por Suzuki Publishing en los años 50, con arte de Hisao Yukama. Aparte existían algunos otros productos con licencia como la novelización y algunos mangas. La siguiente figura de Godzilla en nuestra lista fue hecha por la compañía Aurora, cuyos principales productos eran los model kits basados en coches y aeronaves. Pero para hablar de este juguete de Godzilla en profundidad, primero tenemos que hablar de Bill Silverstein, quien estaba a cargo de la publicidad para Aurora. Durante 1961, Bill trabajó en un model kit y quería que Aurora lo lanzara al mercado, pero fue rechazado por meses. Después de recibir tantas negativas, Bill amenazó con abandonar la compañía y fundar su propia empresa de juguetes, por lo que Aurora decidió darle una oportunidad a su idea. Y de esta manera, en enero de 1962, durante la Hobby Industry Association of America Convention, Aurora presentó por primera vez el model kit de Frankenstein. La figura tuvo un éxito mayor del esperado, por lo que no pasó mucho tiempo para que se le unieran las figuras de Drácula y el Hombre Lobo. Pero ¿dónde entra Godzilla en todo esto? Pues en 1963 Universal distribuyó una película titulada King Kong vs Godzilla, y Aurora, viendo el éxito que podían tener los model kits de monstruos, no perdió el tiempo y aseguró la licencia de ambos personajes. En toda esta transacción Toho nunca estuvo involucrada, ya que la compañía nipona había cedido los derechos de licencia a una compañía llamada Weston Merchandising Corp., compañía fundada por Stanley Weston, el creador de G.I. Joe, que por esa época representaba muchas propiedades intelectuales. Toho había cedido los derechos en un intento para entrar al mercado americano, mientras que Weston accedió a tomar la licencia de Godzilla, ya que de esa manera también tendrían los derechos de King Kong. Aurora se puso a trabajar inmediatamente en los model kits, cediéndole la tarea a dos escultores. Larry Elling se encargaría del model kit de King Kong, mientras que por otra parte Godzilla sería creado por Ray Meyers, mientras que el arte de las cajas sería hecho por James Bama, quien había producido el arte para toda la línea de model kits de los monstruos de Universal. De esa manera, a inicios de 1964 veríamos el lanzamiento del primer model kit de Godzilla, no en tierras niponas sino en Occidente. El juguete se vendía en las tiendas por $1.29, siendo un poco más caro que los model kits de los monstruos de Universal, que se vendían por menos de $1. El model kit no pudo haberse lanzado en mejor momento, ya que en ese año American International Pictures distribuyó Mothra vs Godzilla, aunque cambiarían el título de la película, por lo que en verano de 1964 llegaría a las salas de cine Godzilla vs. The Thing. La película ayudó a catapultar las ventas del model kit, llegando a ser uno de los productos mejor vendidos de la compañía. Esta noticia llegaría incluso a Japón, donde una pequeña compañía llamada Marusan usaría este model kit como inspiración para crear su propio juguete de Godzilla. Es tiempo de que usted sea el experto. Esta máquina de pinball de Godzilla fue lanzada en el año 2021 y fue creada por una de las más viejas y prestigiosas compañías en el medio. Me refiero a Storm Pinball Inc., que se ha dedicado a realizar máquinas desde los años 30. Esta máquina fue producida en cantidades muy limitadas, solamente fabricándose 1000 unidades. ¿Cuánto se pagó en eBay por esta máquina de pinball de Godzilla? A. $10,000, B. $20,000 o C. $30,000. La respuesta al final del video. Marusan lanzaría su propio modelo para armar en 1964, inspirándose en el model kit que había sacado Aurora. Este nuevo producto estaría clasificado como Plamodel, juego de palabras que combinan la palabra plastic y model. A diferencia del model kit de Aurora, el de Marusan tenía unos cables que se conectaban a un control remoto que nos permitían mover el juguete. Este Plamodel tuvo un relanzamiento en 1997 con algunas diferencias. También en 1964 Marusan lanzaría un Godzilla de hojalata. Muchos reconocerán esta figura ya que es exactamente igual a la versión que fabricaría Bullmark unos años después y que se volvería la versión más conocida del juguete.
Marusan sacó este juguete para coincidir con el lanzamiento de Mothra vs Godzilla, que se estrenó el 29 de abril. La diferencia más grande entre la versión de Marusan y Bullmark la podemos encontrar en los pies, ya que en la primera versión del juguete podemos encontrar la palabra San en una de las plantas, mientras que en la otra versión encontraremos el logo de Bullmark. Como curiosidad, quiero mencionar que existe una variante muy rara que sacó Marusan conocida como Brilliant Color Version, cuya existencia fue confirmada, pero sigue siendo un juguete del cual no se sabe mucho. Este juguete de Godzilla fue un gran éxito, lo que motivó a Marusan a continuar con la creación de juguetes de Godzilla. Llegamos al año de 1966, cuando Marusan tendría listo el siguiente lanzamiento relacionado con la franquicia. Estoy hablando del primer Sofubi de Godzilla, que es uno de los juguetes más icónicos del personaje, y fue el producto que detonó la gran ola de popularidad que tendrían los juguetes de Sofubi de Kaijus a finales de la década. Para la creación del Sofubi, Marusan volvió a usar como inspiración el Model Kit de Aurora. Como podemos ver, se puede percibir la influencia del producto americano en el esculpido. Las primeras figuras producidas tienen la cola en forma de J y son más raras, mientras que producciones posteriores venían con la cola más recta, siendo la versión más común de este Sofubi. 2 años después de su lanzamiento, Marusan entraría en bancarrota, pero el juguete perduraría gracias a otra compañía llamada Bullmark, que durante los años 70 relanzaría varios de los productos que sacó Marusan, entre ellos el icónico Sofubi de Godzilla. Ahora pasaremos a nuestra sección ¿Puede usted creerlo? ¿Puede creer que se gastaron $5,975 en un póster de Godzilla? Uno de los coleccionables más difíciles de preservar son los pósters de películas, ya que muy pocos sobreviven en buenas condiciones después del periodo de exhibición, y conforme pasan los años se hace más difícil conseguirlos en excelentes condiciones. El póster de Godzilla de la película de 1954 es icónico, pero ¿sabían que existen variantes? Normalmente los cines recibían el póster estilo A, pero cuando el cine era muy grande existía la posibilidad de recibir alguna variante del póster, y fue justamente un póster estilo B el que alcanzó la cantidad de $5,975 en una subasta organizada por Heritage Auction el 20 de noviembre del 2016. ¿Puede creer que se pagaron $5,950 por un juguete de Rodan? En 1979 Mattel introdujo la línea Shogun Warriors, que nos presentaba a muchos personajes japoneses en una escala de 24 pulgadas. La mayoría de la línea eran robots, pero Mattel se percató que los Shogun Warriors necesitaban un enemigo con el cual pelear, por lo que introdujeron a la línea las figuras de Godzilla y Rodan. Este último técnicamente no es parte de la línea Shogun Warriors, ya que salió bajo la línea World Greatest Monster, aún así se considera parte de la línea. Encontrar copias en perfectas condiciones de esta figura es muy difícil, sobre todo porque las alas son propensas a romperse y como solo se produjo en América, muchos coleccionistas de otros países están detrás de esta figura, por lo que no es sorpresa que una de estas piezas en excelentes condiciones y con su caja se vendiera por $5,950 en una subasta de eBay que terminó el 17 de marzo del 2021. Aquí podríamos acabar el video, pero quisiera mencionar otra pieza de Godzilla, y aunque no es como tal un juguete, creo que vale la pena mencionarla. Estoy hablando de una pieza de utilería que se utilizó para realizar el stop motion de Godzilla en la película King Kong vs Godzilla de 1962. Buscando en internet encontré este post de Reddit del 2020, donde se afirma que el niño de la fotografía tuvo la fortuna de poder llevarse el Godzilla que usaron en la producción. No pude encontrar otra fuente que corroborara dicha información, pero si la historia es cierta, ese niño tuvo en su casa una pieza única, siendo el único chico que tenía un juguete de Godzilla en la época. Esta foto la encontré en un post de Reddit del 2017, donde podemos ver que después de más de 50 años aún se conserva en buenas condiciones una de estas piezas de utilería. Aunque desconozco si es la misma pieza que supuestamente se llevó el niño, aún así es genial ver una de las pocas piezas que sobreviven de la era Showa en buenas condiciones. Recapitulando, tenemos que el primer juego de mesa de Godzilla fueron las cartas Karuta que se lanzaron en los años 50. El primer juguete inspirado en la franquicia de Godzilla fue el rifle que se lanzó en 1955. El primer Model Kit con forma de Godzilla fue el que lanzó Aurora en los Estados Unidos en 1964. La primera figura que se lanzó en Japón de Godzilla fue el Plamodel fabricado por Marusan, seguido del juguete de hojalata de Godzilla el mismo año. Y el primer Sofubi que hubo de Godzilla fue el que lanzó Marusan en 1966. Ahora pasemos a decidir cuál fue el primer juguete de Godzilla. Creo que podemos estar de acuerdo que el rifle es el primer juguete inspirado en la franquicia, pero elegir cuál fue el primer juguete de Godzilla como tal es un poco complicado, y es que muchas personas consideran que los Model Kits no deberían ser clasificados como juguetes, sino que son su propia categoría. Yo considero que los Model Kits en efecto no entrarían en la clasificación de juguetes, sino que son algo aparte, y el rifle es el primer juguete inspirado en la franquicia de Godzilla, no el primer juguete de Godzilla como personaje.
Entonces el título del primer juguete de Godzilla se lo llevaría el juguete de hojalata que sacó Marusan en 1964. ¿Pero qué creen de todo esto? Espero leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Cuál fue su opinión de experto? ¿Qué precio se pagó por esta máquina de pinball edición limitada de Godzilla? A. $10,000, B. $20,000 o C. $30,000. Usted es un experto si eligió B. En una subasta de eBay realizada el 28 de marzo del 2023, la máquina número 433 de 1000 se vendió por el precio de $20,000. Y eso sería todo en esta ocasión. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis, por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.